31 y ya estamos en comunicación con Ana Luz Valor. Ella es diputada provincial por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Hola Ana Luz, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y el equipo de Más o menos Bien te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Ana Luz, conversemos un poco que hubo algún movimiento en la legislatura bonaerense. Quiero preguntarte un poco cómo haces qué balance haces de lo que fueron estas jornadas, que en general no se conoce mucho de lo que pasa en la legislatura en la provincia de Buenos Aires por una cuestión mediática, digamos, más nacional, pero bueno, cuando hay estos temas así más urgentes, empiezan a dar vueltas y me parece que arranquemos con un análisis de tu parte. Bueno, sí, es cierto, muy cierto lo que vos decís. En general no se sabe mucho de la legislatura bonaerense porque, bueno, lo que sucede en el Congreso Nacional suele ser tapa de diarios, bueno, de revistas, también los programas de radio, pero bueno, más allá de eso, cuando hay temas tan importantes como los que nos tocó atravesar en estas últimas semanas, que tienen que ver con la votación del presupuesto, de la ley fiscal impositiva y también la ley de acceso al financiamiento, bueno, ahí un poco se corren, ¿no?, los focos y se empieza a mirar un poquito a ver qué sucede acá en la provincia y también teniendo en cuenta el antecedente que tuvimos el año pasado, cuando no pudimos lograr ninguna de las tres leyes, no hubo acompañamiento por parte de la oposición, después de muchísimas sesiones durante todo el mes de diciembre, estuvimos sesionando incluso hasta el 27 de diciembre, en jornadas larguísimas, y no se pudo concretar finalmente la aprobación de estas leyes, que son herramientas fundamentales a la hora de gobernar. Son elementos esenciales para el gobernador y también para todos los bonaerenses, ¿no? Y ¿qué lugar ocupó la famosa interna política, digamos, dentro de, podríamos llamarlo, Fuerza Patria? Bueno, ¿qué pudiste ver ahí? Mira, yo la verdad particularmente no me gusta tanto hablar de interna, entiendo que se hable en esos términos, sí, obviamente se sabe que hacia adentro del bloque peronista hay distintas posturas, bastante diferenciadas, que se reparten, podríamos decir, en 3/3 prácticamente iguales, y bueno, eso hace a veces que llegar a consenso sobre determinadas cuestiones sea más dificultoso, y de hecho lo fue, pero bueno, también aquí ha jugado un rol fundamental la oposición, que por ahí, aprovechando, ¿no?, estas diferencias internas, también se excedían a la hora de hacer determinados requerimientos cuando estábamos planteando tres leyes, la verdad que eran súper coherentes, no se estaba pidiendo nada del otro mundo más que para poder seguir gobernando, pagando los sueldos de tanto las fuerzas policiales como de los maestros, como los empleados de la salud, y por otro lado poder de alguna manera afrontar el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda que nos dejó María Eugenia Vidal, aquellos vencimientos que nos dejó María Eugenia Vidal, y sobre todo que veníamos arrastrando este atraso a la hora de poder cobrar los impuestos en términos de fiscal impositiva, lo cual igualmente también la ley estaba de alguna manera incluso siendo más favorable, ¿no?, a los contribuyentes, porque al haber estado atrasada terminó siendo regresiva y en este caso se está acomodando para que así no lo sea, para aquellos, por dar solo un ejemplo, ¿no?, el 75% de aquellos bonaerenses que tienen un auto van a estar pagando menos de patente que en el año anterior, justamente por estos ajustes que se hicieron y que habían quedado distorsionados por no haber aprobado el año pasado la ley fiscal impositiva. Entonces, la verdad es que, bueno, aquellas cuestiones que fueron dificultando el año pasado la aprobación de estas tres leyes y que este año, por suerte, pudimos llegar a una aprobación después de muchísimas discusiones y de idas y vueltas, pero bueno, finalmente se logró y bueno, como vos decís, obviamente las posiciones hacia adentro de nuestro mismo bloque a veces no lo hicieron tan sencillo, pero conseguimos lograr el consenso necesario para que el gobernador tenga las tres leyes que se necesitan para poder ejecutar las políticas públicas de la mejor manera posible y para todos y todas los bonaerenses, ¿no? Estamos hablando de más de 17 millones de personas que dependían de estas leyes, no es cualquier cosa, por eso la verdad es que nosotros veníamos planteando, ¿no?, desde el oficialismo la importancia que había de acompañar estas leyes, que obviamente se iban a escuchar aquellas posturas que no estuvieran del todo de acuerdo, pero que sí había una gran importancia y una gran responsabilidad, sobre todo de parte de la oposición, en acompañarlas, porque también vemos que se acompañan a nivel nacional, ¿no?, endeudamientos que incluso no tienen gollete, e incluso ahora la Nación está planteando que quizás no autoriza al gobernador a tomar deuda, porque si bien esto fue
una autorización a tomar deuda, no es que se tomó deuda directamente, a veces hay una confusión sobre eso. Ahora tenemos una autorización por parte de la legislatura para que el gobernador tome deuda, pero falta la autorización del gobierno de la nación, del gobierno nacional. Y ya Caputo salió a hacer declaraciones de que no estarían dudando de dar esa autorización porque claramente tienen un objetivo que es destruir al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de ir en contra directamente de la persona del gobernador, de Axel Kicillof, porque pretenden, lo ven obviamente como la principal figura de oposición y hasta el año 2027 es el principal emergente que tiene el peronismo para dar las batallas que hay que dar en términos de luchas políticas, ¿no? De soberanía, de independencia económica y de justicia social. Ana Luz, te saluda Rodrigo Lugones, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Buenas tardes. Dijiste algo hace un rato al pasar que me gustaría que lo profundices, aunque sea brevemente, porque se habla de la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se pueda endeudar y tal vez para el gran público se explica poco por qué. ¿Por qué la provincia se tiene que endeudar? ¿Tiene una deuda? ¿Podés explicar un poquito, desagregar un poquito esa información? Porque no está muy claro para el público en general. Sí, bueno, así como sucede con todas las provincias y también con la nación, los estados tienen la posibilidad de tomar deuda para afrontar determinadas cuestiones. En general, nosotros obviamente como peronistas, cuando a la hora de pensar tomar deuda, lo pensamos para inversiones de infraestructura, para cuestiones, digamos, importantes para la persona de a pie, digamos, sí, para los habitantes, digamos, de nuestro territorio. ¿Qué pasa? Después los gobiernos liberales toman deuda y sabemos qué pasa con esa deuda. Se termina fugando, pero me estoy yendo por las ramas a lo que vos me habías preguntado, en realidad. Volvamos. En el gobierno de Vidal se tomó por primera vez en la provincia de Buenos Aires deuda en dólares. Se tomó una deuda que realmente no sabemos qué se hizo, porque si algo que hizo Vidal es no hacer ninguna obra. No inauguró ningún jardín de infantes, quiso cerrar o cerró universidades, dejó paralizadas obras en hospitales, no sé si lo recuerdan, pero bueno, sí, al igual que el gobierno nacional que en ese momento estaba, que era de su signo político y que era Mauricio Macri, tomó deuda millonaria en dólares, una deuda que se terminó fugando y que terminó en la especulación financiera. Esta deuda sigue estando en la provincia de Buenos Aires, por más que Macri y Vidal ya no gobiernen. Entonces, el gobernador Axel Kicillof tiene que afrontar los vencimientos de esa deuda. Tenemos los planteos de la izquierda que dicen no hay que reconocer la deuda, no se paga la deuda. Bueno, ideológicamente en Divertilandia, en Disneylandia, podríamos decir eso es posible. La realidad es que vivimos en un mundo en donde existen las deudas y no digo que haya que honrarlas, porque esa palabra a mí no me gusta mucho, pero hay que afrontarlas. Uno tomó una deuda, por más que no haya ido para lo que tenía, o sea, no se haya invertido en lo que se tenía que invertir, hay que saldarla, porque si no después vienen los organismos internacionales que nos prestaron ese dinero y nos quitan nuestras tierras, nuestros minerales, nuestros recursos naturales. Bueno, para evitar eso, tenemos que afrontar esa deuda y después pensar en cómo hacemos para no tomar más deuda y justamente convertirnos, en este caso, y para hablar ya a nivel nacional, en un Estado soberano, que es todo lo que no hace Milei, ¿no? Que todo lo contrario, toma deuda y se entregan cada vez más recursos, se abren las fronteras, mayor importación, destrucción de la industria nacional, bases militares de Estados Unidos, militares yanquis que vienen a practicar a nuestro territorio. Bueno, sabemos que todo eso, la entrada de intereses foráneos, de las empresas foráneas que se llevan nuestros minerales, nuestros recursos naturales y dejan pobre a nuestro país. Pero bueno, me volví a ir por las ramas, pero creo que te respondí igual la pregunta. Sí, la realidad es que hay que afrontar una deuda que la provincia ya tenía. Claro. Sí, del mandato de María Eugenia Vidal. Claro, y una cosa que hay que destacar, que durante estos 6 años del gobierno de Kicillof, que se venía ya afrontando esa deuda, también, digamos, la buena administración que ejerció el gobernador y Pablo López, su ministro de Economía, ha logrado que ese peso de la deuda sobre el Producto Bruto Geográfico de la provincia, el Producto Bruto Geográfico de la provincia es como el PBI nacional, digamos, sí, como el PBI de la provincia, se le dice PBG. Lograron que el peso de la deuda en nuestro Producto Bruto pase a ser ahora del 6% cuando antes era del 9%. Por lo tanto, eso nos da a nosotros mayor autonomía sobre nuestros propios recursos. Y además, otra cosa, hoy la Nación nos está diciendo que no nos quiere autorizar a tomar la deuda. Bueno, que nos devuelvan, para empezar, los
13 billones de pesos, 13.000 millones de pesos que nos debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires y que los tomó ilegalmente, porque son recursos que nos pertenecen, no es algo ni que la provincia le debía. La provincia de Buenos Aires aporta casi el 38% de los recursos de los impuestos para la nación y la nación solo le devuelve el 6,8% de lo que la provincia aporta. Para Se que podría ellos pagar estén toda la ejecutando deuda, incluso, me imagino. Tal cual. Pero Ana, bueno, está claro que acá hay una estrategia de destrucción hacia la provincia de Buenos Aires y también hacia el peronismo, por supuesto, ¿no? Una de las cosas, sobre la cual estaba puesta gran atención, uno de los puntos centrales, era que era la primera gran negociación del oficialismo bonaerense desde la llegada de Milei con, si se quiere, no solo la fuerza propia, la interna, sino con la oposición, me refiero a los radicales, a un sector del PRO, algún sector, si se quiere, pseudo libertario. Fue la primera gran instancia de negociación y de diálogo y de intercambio. ¿Qué se terminó pidiendo a cambio? ¿Cuál es la situación en la que está hoy? El gobernador, consiguió lo que quería, el paquete de 3 leyes, que era presupuesto, fiscal impositiva, endeudamiento, antes de que cambie la conformación de ambas cámaras, ¿no? De ambas legislaturas bonaerenses, la de diputados y senadores, lo cual claramente es un acierto para él, es una pequeña victoria. Pero la pregunta es, ¿considerás que quedó sentado un precedente para establecer algunos canales de diálogo para poder avanzar en cuestiones políticas provinciales? Si se dio este gran debate y positivamente. Sí, yo creo que el resultado es positivo, porque más allá de lo que veníamos hablando, ¿no? De que las negociaciones fueron durísimas con la oposición, obviamente hay un sector que es intransigente, que es el del bloque libertario más duro, porque como vos decís hay un bloque libertario que se ha escindido de ese bloque más duro y que algunas cuestiones acompaña y que en este caso acompañó estas 3 leyes porque entienden también que son herramientas necesarias para la gobernabilidad y nadie quiere que nuestro país ni nuestra provincia se conviertan en un caos, ni que en el medio también se produzcan aberraciones a nivel social y económico, y pudieron acompañar, así como todos los demás bloques de la oposición, por supuesto no la izquierda, que siempre termina muy lindo las cosas que dice el de discurso, pero terminan tomando decisiones que siempre le hacen el favor a los gobiernos de derecha y neoliberales. Así que es un precedente que es interesante porque, hemos podido llegar a acuerdos, se han hecho algunas modificaciones sobre las leyes, teniendo en cuenta sobre todo, más que nada, los fondos destinados a los municipios y de cómo se repartirían esos fondos. Pero como se ha mostrado, y porque realmente lo hay, una buena voluntad por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires de acompañar a los 135 municipios, y no solamente a los que responden ideológicamente, y esto quedó clarísimo ya después de 6 años, y por eso el 7 de septiembre tuvimos una elección que arrasamos, porque la realidad es que se nota mucho que hay una buena gestión y que es una gestión equitativa, que no es solo para aquellos de nuestro color político. Por lo tanto, creo que primó la cordura en ese sentido y también el balance de estos últimos 6 años de gobierno. Así que eso, la verdad es que es positivo hacia futuro porque entendemos que podría llegar a ser un poquito más agradable la ejecución de las políticas públicas, el gobernar, la presentación de leyes, más allá de que, sabemos que hay algunos bloques que van a ser más intransigentes, pero eso ocurre siempre, hay oficialismos, hay oposición, y en el camino, mientras prime, la buena voluntad y el diálogo, yo creo que vamos a poder sacar la provincia adelante, más allá de que el contexto nacional no ayuda ni un poco. La última por mi parte. Ahora se viene el recambio, ¿no? Luego del 10 de diciembre asumen los diputados, diputadas, senadores, senadoras que han sido electos. Por lo tanto, se viene un recambio. Se eligieron las autoridades nuevas hace unos días de ambas cámaras, corregime si me equivoco. En línea con esto, también se había conocido hace unos días atrás, Mayra Mendoza había planteado esta idea de somos la oposición responsable, que rápidamente fue desmentida por sectores cercanos a Máximo Kirchner. Si tuvieras que caracterizar vos, desde tu lugar de militante, las nuevas legislaturas bonaerenses que se vienen, ¿cómo ves? ¿Ves el surgimiento de una oposición responsable a la cual va a haber que atender o ves una predisposición renovada, distinta? ¿Cómo lo están analizando? ¿Cómo lo están pensando?
Mira, eso la verdad es que es difícil de prever, sobre todo porque a veces muchos dicen cosas con sus labios, con su boca, y después lo borran con el codo. La verdad es que se está viendo que cada vez hay por ahí menos coherencia en términos de lo que se plantea a la hora de plantear lo que uno piensa, de sus convicciones, de sus principios. Entonces es difícil por ahí prever qué suceda. Ahora, yo lo que te digo, hay un sector de la oposición que hoy se portó responsablemente en términos de acompañar estas leyes. No sé qué puede llegar a pasar a futuro. Después, yo desconozco si Mayra dijo lo que dijo y, como decís vos, salieron a desmentir que se haya dicho eso. Yo no la escuché, entonces no puedo decir que lo haya dicho, pero sí te digo que lo que yo no creo que pueda llegar a haber o a existir, o no considero que no corresponde, es ser oficialista y opositor al mismo tiempo. Claro. Uno no puede integrar un bloque oficialista y ser un opositor responsable al mismo tiempo. O sos oficialista o sos opositor, pero no estás en el bloque oficialista, y eso conlleva un montón de responsabilidades más que van más allá de la Cámara, porque aquellos que conformamos el bloque peronista participamos, somos partes de distintas agrupaciones, organizaciones, partidos políticos que además tienen responsabilidades en otras áreas de gobierno. Entonces, ¿se es oficialista o no se es oficialista? Y si no se es oficialista, tampoco se es parte de un gobierno, del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, creo que es oficialismo o oposición. Después, dentro de la oposición, vos podés ser más o menos responsable, pero eso es otra cosa. Pero sí, yo creo que hacia adentro del bloque peronista no puede haber una oposición responsable, no es lógico. No lo veo lógico. Desde mi mirada política, desde mi mirada militante, no es lógico, no es coherente y es difícil de explicar también, ¿no? Hacia nuestros propios compañeros y compañeras y también hacia el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ana Luz, te hago la última también por este lado. ¿Cómo se viene los próximos años en términos de proyectos legislativos? ¿Qué estás viendo que se está trabajando? Me imagino que en términos de gestión, digamos, de ejecutivo, pero en términos legislativos, ¿cómo se viene el futuro, digamos? Mira, lo que está sonando mucho hoy en términos legislativos para hacer, en términos generales y sin hablar de los míos, se está trabajando mucho sobre lo que es inteligencia artificial, el uso de las redes, el grooming, el shatering, todas esas cuestiones que tienen que ver con los niños, el uso de redes, la adicción al juego, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. No solo eso, igual en realidad hay muchas leyes que se están tratando. Yo personalmente estoy laburando la cuestión del sobreendeudamiento de las familias, que hoy lamentablemente le está tocando a 9 de cada 10 familias están endeudadas en la República Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, con diferentes instituciones, algunos con los bancos tradicionales, con las instituciones financieras tradicionales que conocemos, otros con las fintech, que son las billeteras virtuales que por ahí no están respaldadas por un banco, otros con usureros de barrio, claro, o esas financieras que existen en los centros comerciales de las distintas ciudades de nuestra provincia de Buenos Aires. Y la idea es, estamos trabajando sobre eso, a ver cómo abordamos esa problemática, porque además, por un lado, está afectando la cotidianidad de las familias, y por el otro lado también empezar a intentar regular el abuso que están haciendo estas instituciones financieras que ofrecen préstamos al solo un clic y después con intereses voraces le hacen la vida imposible a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque es solución por un momento y después lo pateas para adelante. Lo pateas para adelante, pero en algún momento estalla esta situación. Hay una problemática que me la dejas picando, perdón, me meto a la charla de vuelta, que está pasando mucho de la gente que tiene que pedir el stop debit, porque claro, te endeudás con cualquier billetera virtual o con un banco, y por defecto tenés el débito automático y te chupa todo el sueldo, la deuda, y te quedás en negativo, cobras tu sueldo, es un problemón ese, está viviendo... Exactamente, vemos que esta problemática se está haciendo masiva y justamente también esta facilidad de tomar el préstamo, esa facilidad que te da la institución financiera, a la vez que te da una facilidad para darte el préstamo, no te brinda la información de lo que sucede al tomar ese préstamo, letra chica, digamos. Intereses, la famosa letra chica, exactamente. Entonces, la gente en la desesperación, que es absolutamente entendible, como decís vos, se te debita el sueldo de manera íntegra hasta que das en negativo,
vas a otra billetera virtual, volvés a tomar un crédito y se salda un crédito con otro crédito y es una bola que no termina. Hacés la de Macri, pero en tu casa. Tal cual. Así que bueno, estamos laburando firmemente por un lado para tratar de proteger a las familias y por el otro lado para tratar de frenar con los abusos de los bancos, de las fintech y de las distintas instituciones financieras que brindan préstamos y de alguna manera también engañan al usuario porque muchas veces no le cuentan ni gastos de comisión, ni intereses, ni costo financiero total, etcétera, etcétera, cosas que no tiene por qué saber el ciudadano de a pie, pero obviamente hay una responsabilidad comercial que a la hora de ofrecer un servicio vos tenés que estar clarificando qué es lo que estás ofreciendo, porque si no, ahí hay una cuestión desleal, una desventaja hacia el usuario y eso tenemos en mente poder regularlo para que la gente esté, sepa bien qué es lo que va a hacer a la hora de tomar un crédito y por otro lado, obviamente, a la hora de acompañar a aquellas familias que ya están endeudadas, poder ir sobrellevando esa deuda de una mejor forma. Esas son las herramientas que estamos intentando delinear y aplicar luego de que, si logramos, ¿no?, el año que viene, la aprobación de estas leyes. Ana Luz, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Nos quedaríamos charlando mucho más, pero el tiempo se nos hace tirano. Gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también. Hasta luego. Escuchábamos a Ana Luz Valor, ella es diputada provincial en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Muy interesante. Sobre todo lo último, ¿no? Que es algo que uno que vive la vida real, sí. la escucha todos los días de familiares, amigos, ¿no? Gente. Sí, uno mismo. Uno mismo, por supuesto. Es tremendo el tema de los préstamos. Mira, estuve en la semana en un operativo de documentación. Sí, llámalo otra vez a Ana Luz que seguimos charlando. ¿Por qué tanta gente haciendo un operativo? Todo el tiempo la gente, digo, ¿qué hacen con el DNI? ¿No? Siempre aparecen esas preguntas. Y un amigo me dice, no, lo que pasa es que los prestamistas barriales, muchas veces, para asegurarse que te pueden cobrar, se quedan con tu tarjeta y con tu DNI. Entonces, vos se lo entregas, vos le pedís plata y se lo entregás como garantía. Y después, bueno, está aquel que es un poco más pícaro que denuncia el extravío del DNI y se hace un DNI nuevo, ¿no? Pero bueno, es una situación que atraviesa al pueblo en general. Sí, sí.